La charla se titula Educación, Posmodernidad y Nuevas Tecnologías. Vamos obviamente a dividirla en tres, que tiene que ver con estas tres categorías muy remanidas por un lado, muy trabajadas, muy analizadas, donde uno a priori tiene la sensación de qué cosa nueva podemos llegar a pensar sobre estos temas, ¿no? Y sin embargo, aunque históricos, son temas que siempre nos están abriendo nuevas posibilidades de reflexión. Siempre están innovándose a sí mismos como temas, en especial adecuándose a los cambios materiales que de algún modo en los que estamos insertos. La cuestión de las nuevas tecnologías, ustedes lo sabrán bien, se vuelve algo como fundamental tanto para pensar el signo de nuestros tiempos, nuestra identidad en general, y en lo que nos compete a nosotros para pensar específicamente el papel de la educación. Sigue siendo por ahora, y yo creo que por mucho tiempo todavía, la nueva tecnología una figura de la otredad, que es algo de lo que voy a querer trabajar con ustedes en esta charla de hoy. Sigue siendo una figura de la otredad, significa que las nuevas tecnologías, fundamentalmente la informática, se nos presenta a los educadores como un otro, con todos los conflictos de vincularidad que tenemos siempre con el otro. O sea, se nos presenta como la figura de un otro que todavía no terminamos de saber cómo vincularnos, que nos excede, que nos sobrepasa, que nos asusta, que nos genera una incertidumbre, que nos golpea en nuestros preconceptos, que nos hace estallar todo el background, ¿no? Toda esa mochila con la que venimos de ideas y categorías acerca de lo que es la educación. Las nuevas tecnologías informáticas se nos presentan entonces como un otro con el que todavía no sabemos bien de qué manera vincularnos. En general caemos en dos posturas dicotómicas que, como todo pensamiento binario o dicotómico, se nos vuelve reduccionista y se nos vuelve de algún modo, en algún sentido fundamentalista. O sea, no podemos salir de dos posturas extremas, que es pensar que o bien las nuevas tecnologías informáticas van a, lo que están haciendo es haciendo de la educación, generando una mejora en la educación. Esa sería la primera postura, una visión optimista, radical de las nuevas tecnologías, o sea, incorporar la informática a la práctica educativa va finalmente a salvar la educación. La va a convertir en algo interesante, en las aulas los chicos se van a interesar por las clases, los contenidos van a tener ahora formatos copados que hagan que todo el mundo quiera venir a clase y disfrutar una clase de matemática, de biología o de historia, visión optimista de la tecnología, o incurrimos en la visión exactamente opuesta, que es pensar que la informática está matando al maestro, ¿no? Esa visión a los Schwarzenegger en Terminator, que es pensar que la computadora es una especie de robot malo que nos va a quitar el trabajo, fundamentalmente, que es lo único que nos importa, además. Entonces, esa visión pesimista de la tecnología, entendiéndolo como una robótica que estaría reemplazando el rol docente y, hablando un poco más en serio, quitando todos esos elementos propios de la práctica docente, en la que en algún sentido nosotros creemos que es lo que se llama comúnmente la transferencia docente, ¿no? Cómo pensar transferencia con los alumnos
con una netbook de por medio, ¿no? Entonces, la lectura pesimista que se suele hacer es que la informática lo que está haciendo es destruyendo esa vincularidad. Creo que si sostenemos este pensamiento dicotómico y hacemos una relación entre la informática y la práctica docente en estas únicas dos posibles líneas, nos perdemos un montón de posibilidades u oportunidades para indagar nuevos usos, no solo de la informática, sino de nuestra práctica docente. O sea, terminamos realmente como esclavizados, encorsetados en dos lecturas que nos paralizan, nos impotentizan. Porque inclusive la visión optimista nos impotentiza, porque no hace más como que seguir expandiendo lo que somos, y entonces no nos da posibilidad de reinventarnos, de crecer como docentes. Yo entiendo siempre el crecimiento docente, lo entiendo siempre como la posibilidad que tenemos de reinventar nuestras prácticas, inclusive esa reinvención yendo en contra de todo lo que creemos en algún momento como válido. Y eso es algo bastante complicado, no solo como docentes, como personas, ¿no? O sea, pensar que muchas de las ideas, de los valores, de las creencias que tenemos pueden estar día a día transformándose hasta el extremo de que en algún momento lleguemos a pensar exactamente diferente, muy diferente a lo que en otro momento pensábamos, es algo que nos asusta. Vivimos, nacimos, provenimos de una cultura muy arraigada en el ego, muy arraigada al yo. El yo es ese dispositivo del que nos cuesta muchísimo salirnos. Y nos cuesta tanto que muchas veces creemos que el yo equivale al mundo entero, ¿no? Y entendemos que lo que somos es lo que vale, es lo que tiene como incluso ciertas características de normalidad, de naturalidad, ¿no? El problema entonces es el problema del otro. El otro, las nuevas tecnologías, claramente que a eso vamos a llegar sobre el final de la exposición, y un primer otro con el que hay que empezar a hacer un trabajo que lo venimos haciendo no solo nosotros en el aula, sino que se viene haciendo en la historia de la educación, que es el otro es el alumno, ¿no? O sea, cómo nos relacionamos con ese personaje tan particular que padecemos día a día en el aula, que es el alumno. Y digo padecer en un sentido filosófico, ¿sí? Que tiene que ver con la voz pasiva, ¿no? Padecer es algo que de algún modo no elegimos, y algo que se nos presenta con toda su particularidad y frente a lo cual tenemos que hacer algo, ¿no? Es de algún modo la gran paradoja de la educación, ¿no? La gran paradoja del aula. ¿Qué hacemos cuando entramos al aula? ¿De quién es la prioridad? ¿Nuestra o del otro? ¿No? O sea, ¿qué es lo prioritario? ¿El alumno o el docente? Y parece una tontera el planteo, pero no lo es. En la medida en que uno lo empieza a hurgar, se da cuenta que si uno cree que primero está uno, entonces el alumno se vuelve un ser pasivo frente al cual lo que se hace, para usar un término de moda, es bajar línea, ¿no? Y entonces tenemos ahí un cerebro abierto frente al cual nosotros vamos, y como tenemos autoridad y entendemos que la autoridad pasa por poseer un corpus de información y de conocimiento, vamos y vomitamos, ¿no? Escupimos conocimiento, y el alumno pasivamente recibe. Hay una prioridad del yo, en este caso del docente, ¿sí? Si la prioridad la tiene el alumno, si la prioridad la tiene el otro, en principio tenemos un problema, que es cómo nos vinculamos con ese otro, si estamos convencidos de que el saber que queremos transmitir es el saber que poseemos nosotros. Entonces, ¿qué es esto de escuchar al alumno?
¿Qué es esto de poder entender su contexto? ¿Sí? En filosofía decimos su facticidad, o sea, su aquí y ahora, para traducirlo, su aquí y ahora, ¿no? Su situación fáctica, ese plexo espacial temporal en el que el alumno se nos presenta, que no necesariamente, y les diría casi nunca, coincide con el nuestro, por una cuestión generacional, por una cuestión incluso socioeconómica, cultural. O sea, un alumno es un otro. Y el problema que tenemos cuando nos relacionamos con el otro es el mismo problema que tenemos cuando nos relacionamos con cualquier otro. Y sin embargo creemos, así como somos, lo digo medio provocativo, pero así como somos de democráticos y nos abrimos al otro en un montón de contextos, con el alumno tenemos una relación bastante particular. Creemos que en realidad el alumno es una especie de ser pasivo que tiene que recibir información de una autoridad que somos nosotros. Y entonces perdemos su otredad. Y me tomo el permiso, porque recién empieza la charla y los veo atentos, de ir a una cosa compleja, bien fenomenológica, de lo que es la relación con el otro. Y hago un juego de palabras, que es el siguiente. Toda relación con el otro es me falta el pizarrón, pero bueno, lo hago con las manos. Toda relación con el otro es una relación de un yo con un otro. Siempre que el yo se dirige al otro, la posibilidad de vincularnos con el otro es desde el yo, con lo cual nuestro acceso al otro nunca es un acceso puro. Siempre accedo al otro desde las limitaciones que tiene mi propio yo. Es como que hago encajar al otro en las categorías con las que mi yo piensa cualquier cosa. Entonces, mi acceso a la otredad, o sea, mi relación con ese otro, es una relación en la cual lo que hago en definitiva es comprenderlo o entenderlo sin poner en cuestionamiento mis categorías. Es como si yo les dijese, si yo tuviese anteojos, gran ejemplo que da Carpio para explicar a Kant, si yo tuviese anteojos azules pegados a mis ojos, cuando yo estoy viendo al otro, lo voy a ver azul. Lo voy a ver azul, no porque el otro sea azul, lo voy a ver azul porque tengo anteojos azules pegados a mis ojos que a veces puedo ver o darme cuenta y a veces no. Entonces, ¿qué sucede en términos filosóficos? Logro acceder al otro, pero al costo de perderlo como otro. Esa es la paradoja de la otredad. Todo lo que puedo decir del otro ya no es el otro. Soy yo proyectando mis categorías sobre el otro. Un alumno no es en sí mismo un alumno, es lo que yo entiendo que un alumno tiene que ser. Y entonces no deja de ser mi modelo de alumno ideal el que pongo en juego cuando educo. Todo bien, ahora el alumno en sí mismo lo perdí. Su otredad radical se diluye. ¿Sí? Derrida, filósofo que trabaja estas cosas, lo dice con un juego de palabras que a mí me encanta, lo traduzco al castellano, pero sería algo así como: solo accedo al otro cuando lo desotro. No existe desotro, ¿no? Pero se entiende la idea. Solo accedo al otro cuando lo desotro, cuando le quito sus propias características, ¿sí? Que realmente cuesta pensar cómo acceder a ellas sin esa proyección que hago de mí mismo. Hablemos de los alumnos, ¿no? ¿Qué sería educar en términos de desprendimiento cuando para nosotros
la educación siempre ha pasado por una relación unidireccional. A lo sumo celebramos a los 3 o 4 pavos que en el aula nos dicen que sí o estudian lo que nosotros pretendemos que estudien, o nos reman la clase porque participan y nosotros aplaudimos. Está todo bien, si no uno se muere, ¿no? Si todos los días tiene que estar lidiando con la otredad. Pero hay algo ahí que nos cierra, o hay algo que falta. En ese sentido es interesante recuperar algunas historias que por ahí nos pueden servir para entender todo esto que estoy diciendo. Una primera historia es la historia de tal vez el primer educador, ¿no? ¿Quién fue el primer educador de la historia de nuestra cultura occidental? En ese sentido, la narrativa filosófica griega tiene como primer maestro, seguramente habrán oído de él, a una figura muy particular que fue Sócrates. Sócrates, el famoso Sócrates que no ha escrito nunca nada, ¿sí? Salvo para algunos que han malentendido y han creído que sí. Sócrates es el protagonista de los escritos de Platón, ¿sí? O sea, hay un Sócrates histórico que vivió a finales del siglo V en Atenas, del que sabemos poquito, y hay un Sócrates personaje, porque la obra de Platón filosófica es una obra escrita en diálogos, y esos diálogos tiene a Sócrates de alter ego de Platón, ¿sí? de personaje central. Y los diálogos de Platón son diálogos donde Sócrates está debatiendo todo el tiempo con gente, porque entendía tanto Sócrates como Platón que hacer filosofía es fundamentalmente un ejercicio dialógico. Nadie hace filosofía solo, nadie hace nada solo primero, ¿sí? Y digo nadie hace nada solo en el sentido de que incluso en esa relación con nosotros mismos generamos una escisión de lo que somos y nos autoescindimos en dos. Digo, cuando uno está pensando, ¿sí?, para consigo mismo, ya hay dos. Es el sujeto que piensa y el sujeto que escucha lo que uno mismo está pensando. En filosofía pasa mucho eso. Incluso cuando uno escribe o habla, ¿no?, digamos, está al mismo tiempo autoescindido. Siempre somos dos. Nuestro propio yo está siempre escuchándose a sí mismo, ¿no? Bueno, en ese sentido, y de un modo mucho más radical, los griegos entendían que la filosofía era una filosofía dialógica. O sea, la filosofía como sinónimo de la educación, en este caso en general, siempre se prioriza más la fluencia de las ideas, ¿sí?, que es exactamente lo contrario a lo que estoy haciendo yo ahora, que es hablando y no escuchando, pero bueno, no puedo hablar entrar en diálogo con todos. Lo que hace Sócrates, que Platón es como que toma nota y escribe en sus textos, es dialogar. ¿Con quién dialoga Sócrates? Con dos tipos de personajes. Por un lado dialoga con sus contrincantes, llamados, a ver si se acuerdan, los sofistas, ¿sí?, que eran una especie de educadores pagos, mercenarios del saber, como lo llamaba Sócrates, a los que solo les importaba ganar mucho dinero y hacían de la educación únicamente un mecanismo para hacerse millonarios. Tenían como mucha demanda porque era la época de la democracia ateniense y el poder político necesitaba mucha formación en oratoria, en argumentación. Y estos sofistas, viene de la palabra sofía, que en griego es sabiduría, pero sofista tiene como una connotación despectiva, ¿no? Como que lo que hacían era degradar el saber. ¿Por qué? Porque enseñaban simplemente a vencer en la argumentación, a tener buena oratoria. Es como que Sócrates los acusa de vaciar de ética y de verdad la educación. No formar en valores ni formar en la verdad, sino brindar herramientas y dispositivos para que el educado
pueda entonces ser un tipo exitoso en la empresa, en la práctica política, en lo que sea, ¿no? Un educador formal en el sentido de lo formal como algo vacuo, como algo que está inclusive peleado con la misma verdad, ¿no? Protágoras, uno de los sofistas más famosos, decía que su objetivo era lograr hacer pasar por débil el argumento más fuerte y por fuerte el argumento más débil. No importaba si lo que enseñaba era verdad o no, lo que importaba era la eficiencia del discurso, ¿no? Y Sócrates discutía con estos sofistas, ¿sí? Ese era uno de sus interlocutores. El otro interlocutor, que es el que más me interesa, eran los alumnos. ¿Saben cómo daba Sócrates clases con sus alumnos? Caminando. ¿Se imaginan ustedes mañana en el aula saliendo con sus alumnos a caminar por las calles del barrio? Yo lo hice, ni bien empecé a dar clases, a los 24, 25 años, llegué con toda la utopía de que la docencia iba a cambiar el mundo, ¿no? Entonces entré al colegio y la primera clase agarré a los alumnos y los saqué a caminar por los pasillos, ¿sí? Fue la vez que más calor pasé. La rectora me seguía por atrás a los gritos, diciéndome, ¿qué está haciendo? Y yo, pero estoy enseñando Sócrates. Pero enséñale en el aula, lo importante es que los chicos estén sentados. ¿Sentados para qué? No importa. ¿No? Gran enseñanza. Y después, bueno, después cuando fui creciendo, vieron que cuando uno crece se vuelve o esclavo o impune, ¿no? Son como las dos formas después de abordar la madurez. Me animé más, ¿no? Pero ya 15 años en los colegios me pude animar a salir a caminar con todos los pedidos formales del caso. Pero es interesante, nada, a ver, me detengo en esa paradoja tonta, digamos, qué loco, ¿no? Que es enseñar la historia del primer educador que rompe con la educación clásica de su época, la de los sofistas, saliendo a caminar con los alumnos por las calles de Atenas, popularizando el saber en el sentido más amplio de lo popular, ¿no? Y que sin embargo uno enseñe eso con alumnos sentados a los que no puede hacer lo mismo. O sea, ¿por qué caminaba Sócrates? No caminaba de rebelde sin causa, ¿no? Hay algo que yo aprendí mucho con la filosofía, sobre todo de estos tipos, que era, digamos, priorizar la transferencia, ¿sí? Otra palabra muy usada, repetida, pero la quiero traer. Priorizar la transferencia, digo, antes que dar clases de matemática, de biología o de filosofía, damos clase. Y si damos clase se tiene que generar una conexión. Y en la medida en que logramos conectar con el alumno, el contenido entra, el contenido traspasa, el contenido es lo de menos. Me van a matar algunos, pero el contenido es lo de menos. No significa que no importe, es lo de menos, significa que en la medida en que uno logra generar esa transferencia originaria, después el contenido entra. Vieron que los chicos en general en los colegios, ustedes son de disciplinas muy distintas, es muy raro, no es que hay materias predilectas o que en todos los colegios a los chicos les gusta la materia X y todo el mundo odia la materia Y. No, la materia es el profesor. Y es increíble que haya colegios donde vos te encontrás que, digamos, un colegio donde todos los alumnos aman la clase de matemática. O sea, pero ¿qué aman de la matemática? Un profesor con buena transferencia, ni más ni menos. Esto de recuperar la transferencia implica también un segundo movimiento, que es lo que en general se llama la diferencia entre autoridad, ¿sí?, y autoritarismo, ¿no?
la línea delgada que divide tener autoridad con ser autoritario, ¿no? Vieron que el que tiene autoridad nunca levanta la voz, obviamente, no necesita, no tiene que estar con la norma en la mano. Casi les dirían que no necesita normas, casi, porque si no me voy, ¿no? Pero casi no necesita normas. Y la autoridad pasa por otro lado. Seguro que el que tiene autoridad no baja línea y no habla desde el saber, sino habla desde la pregunta y habla desde el cuestionamiento. Inspira. Ese es un verbo que habría que recuperar un poco en la docencia, ¿no? Estamos tanto con el paradigma del management motivacional y hablamos de los docentes como motivadores y nos olvidamos de toda esa otra línea más artística que es la, incluso religiosa en el buen sentido, ¿sí? Yo estoy harto de haberle regalado la palabra religión a los religiosos, digamos. Religión tiene que ver con el ámbito de las convicciones, de las búsquedas, de las creencias, de las dudas, ¿no? La palabra creer también es una palabra, digamos, que tiene que ver con otra cosa, no con la verdad, sino con la duda. Uno cree en lo que no sabe. La creencia tiene que ver con ese atisbo, con ese tanteo de poder conectar con otra cosa. Y en la transferencia docente pasa mucho eso, ¿no? Y a veces como que se nos escapa. Entonces digo, inspirar ¿a qué? A la pregunta, a la búsqueda. Esa inspiración seguro que no empieza con un yo que totalmente cargado de información y conocimiento, que abre la boca y empieza a tirar, ¿no? Datos para que el otro anote. Evidentemente hay ahí en la autoridad una complicidad, pero una complicidad en el sentido de sabernos ambos, los alumnos y los profesores, parte de una búsqueda común, que es querer que algo fluya. Eso hacía Sócrates, ¿eh? Iba con los alumnos y decía, ¿qué es el amor? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la felicidad? Y uno saltaba y decía, yo creo que la felicidad es no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y Sócrates agarraba, escuchaba y decía, ¿te parece? Porque si pasa por acá, ¿no te estás olvidando de esto otro? Y el alumno decía, puede ser. Entonces incorporo este argumento y el otro alumno agarraba y decía, pero yo lo pienso de este modo. Y Sócrates lo que hacía era todo el tiempo desmontar aquellas convicciones que sus alumnos tenían y que manejaban como algo natural e incuestionable. Desmontar, lindo verbo para la docencia. Desmontar prejuicios, desmontar preconceptos, abrir aquellas certezas cerradas, ¿no? No van a encontrar en Sócrates nunca la afirmación de una verdad. Entonces dice Nietzsche que el educador siempre tiene que estar trabajando, toma una metáfora de otro autor, de Benjamin, siempre trabajando a contrapelo, o sea, ir al otro. El otro me presenta una realidad fáctica, la idea es desmontarla. ¿Cómo la desmonto? ¿No? Es como si les dijese, si voy a un colegio religioso y tengo un aula llena de alumnos totalmente convencidos de la existencia de Dios, mi rol como educador, diría Nietzsche, es demostrarle a todos esos alumnos la insostenibilidad argumentativa de que Dios exista. O sea, agarrar cada una de esas cabecitas y empezar a proponerles argumentos que vayan exactamente en el lugar opuesto desde el que ellos se creen seguros. Ahora, si no me alcanza la plata y necesito trabajar en más de un colegio, salgo de ese colegio, voy al colegio de al lado, que es un colegio público, secular, y me encuentro con un aula plena de alumnos que están totalmente convencidos
de que Dios es una broma de mal gusto de alguien, o sea que no existe, y son todos ateos militantes, mi rol como educador, vengo de dar clase hace media hora, mi rol como educador es demostrarle a todos esos alumnos la insostenibilidad de la idea de que solo alcance para entender lo que somos con el discurso científico, naturalista y sin ningún tipo de mención a la posibilidad de que exista algo más. Porque ninguna de las dos posturas en su radicalidad y en su polaridad se sostiene, o se sostiene desde cierto autoritarismo dogmático, que es sostener una verdad incuestionable, o que existe, o que no existe, y no nos metamos con este tema porque nos vamos. Pero en ambos casos, el educador, ¿qué hace? Inspira el cuestionamiento. Y después puedes seguir creyendo en lo que querías. Pero hay un trabajo que se realizó. Hay una búsqueda que empezó a hurgar perspectivas diferentes. La apertura de perspectivas diferentes. ¿Saben que hay una definición de la filosofía que es una de las primeras que yo escuché y fue una de las que más me martilló la cabeza, que dice que la filosofía es el análisis de lo obvio? Entonces yo pensaba, ¿y cuál es la utilidad de cuestionar lo obvio, si es obvio, ¿no? Y justamente toda la filosofía empieza ahí, empiezan a entender por qué hay cosas que se nos presentan como si tuviesen un único camino, el camino que tenemos enfrente. El camino que tenemos enfrente es la traducción al castellano de la palabra latina obvio. Ovo es enfrente, vía, camino. O sea, algo obvio es un camino que se nos presenta como el único posible. Y siempre hay más de un camino. El tema es que el camino que se nos presenta como el único posible está arraigado en un criterio que en general no cuestionamos, lo damos por supuesto. Cuando educamos, muchas veces educamos desde lo obvio. Creemos que hay un único camino, porque entendemos que educar supone un único criterio, que es el criterio de, perdón que lo repita, seres pasivos que reciben información y que tienen que acrecentar su conocimiento. Y a veces hay caminos que rompen la obviedad, pero lo obvio indica que si estamos 8 minutos, ahí me salió si estamos 80 minutos frente al aula, una clase eficiente son 80 minutos en silencio y hablando como cotorras, nosotros, ¿no? Digamos, cuando en realidad eso es lo obvio. Lo interesante es marcar la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Cuánto se puede trabajar en esos 80 minutos? La pregunta del cuánto no es cuantitativa, es cualitativa. ¿Qué se genera, no? ¿Con qué idea se queda en ese día? ¿Qué se movió ese día? ¿Qué nuevo conocimiento se instaló? Pueden ser 20 minutos fuertes donde se hace un clic, donde se genera algo. Y esos 20 minutos valen más que estar 80 minutos hablando sin que nadie nos escuche, evidentemente. Pero bueno, eso cuesta, ¿no? Son esas paradojas, esos límites propios de las instituciones. El autoritario está claro, es el que al no tener autoridad, evidentemente tiene que echar mano a todos los dispositivos que le permiten colocarse en ese lugar. Bueno, sobre la posmodernidad, que ya hablamos mucho, simplemente, digamos, son esos conceptos que los que trabajamos en estas áreas, filosofía, sociología, humanidades,
son categorías que nos han venido bien porque hemos pegado investigaciones, escrito libros, dado miles de conferencias, y en realidad, digamos, más allá de los nombres rimbombantes, lo que sí está claro es que después de mucho tiempo de construcción de un tipo de cultura como la nuestra, hace unos años se viene como pergeñando una forma de relacionarnos con el saber más, pensada más, no tanto desde la construcción, sino desde la deconstrucción. Entonces, uno de los términos que quiero recuperar de la posmodernidad, como palabra afín o asociada, es la palabra deconstruir. Difícil, ¿sí? Difícil primero porque no hay consensos, porque los autores que hablan de deconstrucción, hablan desde lugares muy diferentes, ¿sí? Tal vez el pensador deconstructivista más grosso ha sido Jacques Derrida, que es el que más ha escrito sobre el tema, hiper recomendable, pero tratemos de entender de lo que hablamos, ¿no? Digamos, evidentemente deconstruir primero aparece como un posible opuesto a construir. Claro, nuestra cultura es una cultura de la construcción de conceptos. Se construyen conceptos ¿con qué objetivo? Los conceptos se instalan como conceptos que explican una supuesta naturaleza de las cosas. Dicho más fácil, el saber en Occidente siempre ha sido un tipo de saber que ha tenido como objetivo supremo el alcanzar la certeza, el alcanzar la verdad, el construir una certeza. Aprender es alcanzar una verdad. Esto de por sí ya es discutible. O sea, pensar que educarnos significa el alcance sistemático de las grandes verdades que explican lo que hay, supone por lo menos 3 o 4 problemas. Digo, 1, que hay una verdad. 2, que el ser humano la puede alcanzar. Digamos, 3, que las verdades no cambian con el tiempo. Digo, hay detrás de esta panacea, de este objetivo de alcanzar una especie de representación real de lo que hay, ¿sí? Hay como toda un espíritu de lo que ha sido el pensamiento de nuestra cultura occidental. Hace tiempo, en especial a partir de que en el siglo XIX surge lo que Paul Ricoeur llama la escuela de la sospecha, ¿no? Paul Ricoeur es un filósofo del siglo XX que agarra y dice, hay 3 pensadores que empezaron a romper todo. Son Freud, Nietzsche y Marx. Si tomamos a los 3 pensadores, no en la totalidad de su obra, sino en algunos aspectos, los 3 hacen de la sospecha frente a los saberes construidos, digamos, el espíritu de su trabajo. Y esa sospecha frente a lo construido, inclusive tiene un nomenclador que a mí me interesa mucho y que es muy polémico para el trabajo nuestro con nuestros alumnos, que es la desnaturalización. Porque lo que realizan estos 3 autores es como si les dijese, para aunar en una categoría, mostrar que nada es natural, que todas las categorías explicativas, desde las ciencias sociales hasta las ciencias duras, en el fondo supone subjetividades, supone paradigmas de pensamiento. El sentido que le damos a las cosas es siempre un sentido que le damos a las cosas, le damos a las cosas. Los sentidos no están en las cosas no tienen nada, son cosas. Los seres humanos, le damos sentido a las cosas.
Ese dar sentido es un acto de donación que el ser humano realiza con la realidad. Y entonces, si queremos entender la realidad, tenemos que entendernos a nosotros mismos. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: las cosas no son lo que son, sino lo que somos. Las cosas no son lo que son, sino lo que somos. ¿Sí? Porque siempre que estamos hablando sobre lo real, estamos hablando. O sea, queremos entender lo real, entendamos el habla, entendamos el lenguaje, entendamos el pensamiento. Y el lenguaje, el pensamiento, el habla es un campo de tensiones permanente, donde no hay un significado único, ¿no? Todo el saber occidental es un saber que siempre ha sostenido como que las cosas tienen su ADN, ¿no? Como que querés entender el mundo, hay como que hurgar en el interior del mundo para ver de qué se trata. Y en definitiva, lo que va a plantear el ejercicio de deconstrucción es la posibilidad de mostrar por qué y cómo y qué trayectorias han generado esos conceptos para postularse y sostenerse en lo que son. Quiero decir, propiedad privada, libertad individual, tomen cualquiera, son conceptos que se supone que aparecen dados, construidos, pero impuestos como si tuviesen algún tipo de relación epistemológica con las cosas. Como si uno dijese, bueno, digamos, ¿qué es la propiedad privada? Y la propiedad privada es la relación natural que tenemos los seres humanos con los objetos que nos rodean. ¿Cómo la relación natural que tenemos? ¿Qué? ¿Algo en la naturaleza del objeto en el que esté presente que es entonces potencialmente una cosa para ser apropiada de manera privada por un individuo egoísta, único, individualista? No. ¿Qué es la propiedad privada? Una construcción cultural de un momento de la historia sujeta a un tipo de derecho que la legisla y la sostiene. ¿Estará buena, estará mala? Lo podemos discutir. ¿Tiene consecuencias desigualitarias? Seguramente. ¿Tiene consecuencias positivas? Para muchos sí. Es otra discusión. El problema es la naturalización de esos conceptos. Naturalicemos la familia. Bueno, por naturaleza la familia, ¿sí? Manual de educación cívica de mi tiempo, ¿no? La familia, mamá, papá, ¿sí? Papá, mamá en realidad, ¿no? Porque el padre es el centro de la familia, de la estructura familiar. La madre, que es una especie como de nuevo, de asistente al padre, que lo que hace es acompañarlo, ¿no? Y criar a los hijos, y los hijos. Eso es la familia en su sentido natural. ¿Por qué natural? Porque la naturaleza nos muestra que la reproducción de la especie necesita de un macho y de una hembra, que en nuestro caso es el hombre y la mujer, ¿no? Pregunta, primero, ¿qué tiene que ver la familia con la reproducción de la especie? Podríamos, vamos a reproducir la especie ahora, nos ponemos todos y reproducimos la especie si queremos. Perdón, ¿no? Pero salvo que estén muy aburridos, es una buena opción. Digamos, no necesitamos la familia para reproducir la especie. La familia es una institución sujeta a un tipo de orden, de nuevo, positivo, negativo, cuestionado, pero ¿qué tiene que ver con la reproducción de la especie? Primero. Segundo, ¿hace falta un macho y una hembra para reproducir la especie? Ya no. Lo lamento. Ya no. Vivimos tiempos de nuevas tecnologías. La naturaleza cambia. La mejor definición para hablar de naturaleza
es que la naturaleza se está todo el tiempo reinventando. Siempre el otro tiene el carácter de lo monstruoso, porque es algo que no podemos adaptar a nuestras categorías, ¿no? Les cuento este chisme, durante muchos años estuvo todo este tema del otro puesto en la figura del animal, ¿no? La idea de la animalidad como ese lugar de ese otro incomprensible para nosotros, ¿no? Hoy está de moda en filosofía, si a alguno le interesa, después yo le paso los libros, la figura del zombie, ¿no? Vieron que está medio de moda culturalmente el zombie, pero en filosofía también, porque es una figura mucho más, que se presenta con una alteridad mucho más radical, ¿no? Ya no solo es un ser otro, sino que es un ser que escapa a las categorías de vida y muerte, ¿no? Un ser que en realidad está muerto, pero se mueve, y lo peor, vive de nuestra carne. Tremendo. Porque vieron que uno siempre dice, bueno, el cuerpo, lo que importa es que no me esclavicen las ideas. Sí, ja. Espera que te agarre un zombie y te empieza a comer crudo y vivo. Digamos, lo que duele es la carne, no las ideas. Aparte, las ideas las producimos ¿con qué? Con el cerebro, y el cerebro es carne.